estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Reglas Podcast. La osteoporosis no aparece de un día a otro. Hoy tenemos un súper episodio porque se construye en silencio durante años, muchas veces desde la perimenopausia. Hoy vamos a hablar de huesos, pero también de prevención, de decisiones informadas y calidad de vida futura. Porque una fractura después de los 50 no es solo un hueso roto. Es pérdida de independencia, movilidad y bienestar. Para este episodio profundo y necesario nos acompaña el doctor Luis Jiménez Briceño, endocrinólogo experto en metabolismo óseo, densitometría y salud hormonal, quien además hoy suma oficialmente al directorio de especialistas de Sin Reglas. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo muy honrado de pertenecer a este grupo y servir como educador, ¿verdad? En este aspecto tan importante para la salud femenina. Definitivamente. ¡Qué emoción! Bueno, el doctor Luis Jiménez Briceño es médico especialista en endocrinología, con formación nacional e internacional, densitometría, ¿no puedo decirlo? Dígalo usted. Densitometrista clínico certificado. Perdón, ando demasiado pegada. Y conferencista en múltiples congresos médicos. Su trabajo se enfoca en prevención, diagnóstico y tratamiento integral de enfermedades metabólicas, hormonales y óseas, con un fuerte compromiso en educación, calidad de vida. ¿Qué episodio? Este episodio a mí me emociona demasiado porque ustedes no saben, chicas, lo que lo hemos buscado. Entonces, para empezar, tenemos varias preguntas y vamos a hacerla esta vez como por bloques. Según la OMS, una de cada 3 mujeres mayores de 50 sufrirá una fractura de osteoporosis. O sea, eso me parece demasiado elevado. Y entonces yo quisiera que empezáramos tal vez, Doc, preguntándole primero qué es la osteoporosis y por qué se llama la enfermedad silenciosa. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad, nosotros la definimos como una enfermedad sistémica del esqueleto, es decir, todo el esqueleto se va deteriorando, se va descalcificando. Y aparte de que se va descalcificando, va perdiendo su fortaleza, porque no solo es perder el calcio, sino que pierde esa estructura interna que permite que normalmente aguante los impactos de la vida diaria. Entonces, cuando hay osteoporosis es un hueso que se quiebra con más facilidad. Por ejemplo, la señora que levantó una palangana y se le quebró una vértebra. La persona que se cayó de la cama y se quebró. La persona que se estaba bañando y en el baño se resbaló y se quebró la muñeca, que a veces parecen fracturas muy naturales, pero realmente no lo son porque no debieron haber ocurrido. ¿En qué se diferencia la osteoporosis de la osteopenia? Bueno, ese es un término que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de osteopenia, porque esto es un proceso gradual, donde tenemos un hueso, entre comillas, normal, o bien calcificado, bien fuerte, luego que va descalcificándose y va perdiendo fortaleza y luego está osteoporosis. O sea, es como un continuo, como decimos, un gris para llegar ya al deterioro mayor, ¿verdad? Entonces, una persona con osteopenia no quiere decir que se va a fracturar o que tiene más riesgo de fractura, pero hay personas con osteopenia que sí tienen más riesgo de fractura. Entonces, intervienen otros factores, edad, enfermedades concomitantes y hay medicamentos, porque nuevamente no solo es el calcio, es la estructura interna del hueso que a veces se puede alterar más en ciertas personas y ahí es donde nos toca a nosotros definir cuáles personas requieren tratamiento y cuáles no. ¿Y por qué las mujeres tenemos mayores riesgos de tener esa enfermedad que los hombres? Bueno, tiene que ver con varias cosas. Primero, desde el punto de vista de fortaleza del hueso, la mujer tiende a tener un hueso menos mineralizado que el hombre. Entonces, aunque eso se puede cambiar, ¿verdad? Se puede cambiar con ejercicio y otras cosas desde jóvenes. Oiga, tomen nota, ¿verdad? Exacto, porque yo siempre cuando hablo de osteoporosis digo que es una condición pediátrica, porque hay que empezar desde jóvenes a formar buen hueso.
Luego, cuando la mujer entra en menopausia, va perdiendo hueso más rápido, más aceleradamente que el hombre, porque la mujer tiene una falla hormonal más rápida y más manifiesta. En los hombres vamos perdiendo testosterona, pero más lentamente, entonces ese declive no es tan grosero como en mujeres, pero también hay osteoporosis en hombres. Ok, ¿y por qué muchas veces se detecta tarde, después de una fractura? Básicamente porque a veces la gente dice, o por mitos, sí, mis huesos son muy fuertes, yo me he caído y no me he quebrado, yo tomo mucha leche, yo tomo mucho calcio, tomo vitamina D, y realmente no estamos haciendo el diagnóstico. Pensamos que el hueso anda bien, pero tal vez no lo hemos revisado. Entonces mucha gente llega y se fractura y es donde se dio cuenta, pero ya tal vez pudimos haber mejorado ese hueso 5, 10, 15 años antes, ¿verdad? Entonces la idea no es llegar a la fractura, es prevenir la fractura. Totalmente. Doctor, y cuando entramos en temas de perimenopausia, menopausia y posmenopausia que nos encantan, se dice que los primeros 5 años de la posmenopausia una mujer puede perder hasta un 20% de su masa ósea. ¿Qué rol juegan los estrógenos en la salud ósea? Ok, sí. Precisamente los primeros años de menopausia es donde el hueso se deteriora más rápido. Entonces, es como la etapa donde hay que incidir principalmente o detectar a aquellas mujeres que pierden más rápido. La terapia de reemplazo hormonal precisamente previene esa pérdida. Entonces, es importante, si la mujer es candidata, no tiene contraindicación y requiere, pues, poder ofrecerle el beneficio de la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, sí es importante y se usa como prevención, no se usa como tratamiento. Ya la persona que tiene osteoporosis, el estrógeno realmente no nos va a ayudar mucho, requerimos otros medicamentos. Entonces, por eso se habla que en osteoporosis tenemos como distintas etapas. La que no recibió estrógenos en el tiempo que requería y ya tiene osteoporosis, tenemos que usar otros medicamentos. La que se fracturó, tenemos que ser más agresivos y así sucesivamente, pero el estrógeno es preventivo. Yo tengo aquí una pregunta que se sale un poco de guión, doctor, pero yo he escuchado que la osteopenia se puede revertir. Al hablar de eso, ¿es como con este tipo de terapias? Bueno, es que es un capítulo muy complicado de explicar porque osteopenia, de hecho, que se quiere eliminar el término. Se quiere cambiar por densidad mineral baja. Porque la gente piensa que la osteopenia siempre es como una condición ya que necesita tratamiento, no necesariamente. Por ejemplo, rápidamente, cuando se hace una densitometría tenemos un dato, que es la densidad del hueso. No tenemos el dato de calidad y no tenemos otros datos. Por eso es que siempre la densitometría tenemos que verla en el conjunto, si la edad de la persona, el peso, la estatura, si fuma, si es alcohólica, si ha tenido fracturas, si la mamá o el papá se quebraron la cadera, si tiene artritis reumatoidea, si tiene diabetes, si usa glucocorticoides, prednisolona, por ejemplo, y si tiene una causa secundaria de osteoporosis. Todo eso se mete en una fórmula y eso nos dice el riesgo que tiene esta persona de fractura basado en todo es tal, quiere decir que necesita o no necesita tratamiento. Entonces, a veces la gente me dice es que curarse y realmente cuando hablamos de densidad mineral normal estamos comparando con 30 años de edad, porque ese es el punto de comparación. Si yo tengo una mujer de 60 años estoy comparando con 30. Entonces a veces tienen una osteopenia que no representa ningún peligro, ninguna molestia. Entonces uno dice mejorar el hueso, no necesariamente curarlo o llegar a un rango normal, porque eso realmente no es lo que se busca. Y cuando se habla de la pérdida ósea, doctor, ¿esta empieza en perimenopausia o solo después de la menopausia? Puede empezar antes. Vea, el tema de osteoporosis siempre se ha encasillado en mujeres posmenopáusicas, hombres después de 50. Sí, las señoras que se quiebran y se caen y esas cosas. Vea, tenemos pérdida de masa ósea en mujeres con bulimia, con anorexia, con medicamentos como cortisona, en pacientes con HIV, tanto por la enfermedad como por medicamentos, por alcoholismo, por muchas otras razones. Entonces, por eso insistimos que la prevención empieza desde jóvenes. Preocupa ahora que muchas adolescentes no están consumiendo suficientes lácteos y pasan sentados y sin hacer ejercicio.
Y como un dato interesante, la cantidad de hueso que forma una mujer de los 11 a los 14 años de edad es la misma que va a perder de los 50 a los 80. Wow. O sea que si yo logro construir ese hueso de buena calidad, en la menopausia le va a ir mejor, porque es como un ahorro. Si logramos tener un buen ahorro, tenemos un pico de masa ósea mejor que nos va a durar más tiempo. Pero la muchachita que fuma, que no hace ejercicio, que no se alimenta bien, ya va condenada a tener un hueso de mala calidad y cuando llegue a menopausia es la primera en llegar a tener Ya un tenía problema. los números de la rifa. Exacto. Doctor, ahora entiendo por qué habla usted de un tema pediátrico. O sea, de verdad tenemos que poner mucha atención y todas las que estemos aquí, todas las que seamos madres, o sea, entender la importancia de los 11 a los 14 años. Sí, porque realmente uno forma el esqueleto en los primeros años de vida y se dice que uno tiene el mejor hueso calcificado de toda la vida a los 30 años. Pero la adolescencia es una etapa donde las hormonas sexuales y todo el crecimiento están jalando y jalando y jalando calcio, formando una estructura que luego se termina de moldear. Pero ese es el periodo crucial que hay que aprovechar. Doctor, ¿y por qué muchas mujeres no sienten nada hasta cuando ya tienen un daño? O son tal vez síntomas... Es que la osteoporosis no duele, no molesta, nada. Simplemente son huesos que van perdiendo fortaleza. Cuando ya viene el golpe es cuando ya se fracturan y viene el dolor. Incluso, por ejemplo, en fracturas vertebrales, que son, digamos, de las más frecuentes, se dice que más o menos el 70% son asintomáticas o relativamente asintomáticas. ¿Por qué? Porque la señora, usted ve donde la abuelita de uno se va haciendo chiquitica, se va haciendo jorobadita, y es porque se le ha ido quebrando las vértebras, porque se pasan levantando cargas y demás, y tal vez dicen es lumbago, o va a la clínica y le dicen que es una lumbalgia, que tal cosa, o la persona toma pastillitas para el dolor, porque no es un dolor tan terrible, pero son vértebras que se han ido quebrando con el tiempo, y solo un tercio son las que se llaman clínicas, que es la persona que levantó una carga, sintió un dolor fuertísimo y le hacen la radiografía y ahí se hizo el diagnóstico. Las demás pasan más solapadas, pero disminuyen muchísimo calidad de vida. Qué increíble, doctor. Y cuando usted hablaba ahora me llamó mucho la atención porque hablaba de cómo hay otros temas que no solo la edad, ¿verdad? Que hablaba de, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, el sedentarismo. ¿Qué otros factores pueden acelerar esta pérdida ósea? Bueno, como les decía, enfermedades crónicas también. Encamamiento, que eso es otra cosa que muchas veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una persona que se encama en un hospital y está una semana acostado, pierde masa ósea. ¿En una semana? Se empieza a perder, el hueso se pierde rapidísimo, así como la gente está acostumbrada, por ejemplo, al músculo. Dejé de hacer ejercicio 15 días y ya siento que el músculo no responde igual. Una persona encamada, que no está comiendo bien, que tiene una neumonía o que tiene alguna enfermedad crónica, se encama, pierde músculo y pierde hueso rápido. Y eso es algo que no hay programas preventivos, ¿verdad? La gente nada más está en el hospital donde solo están acostados porque no tienen nada más que hacer. No se mueven ni nada. Exacto, en otros países sí hay sistemas para tratar de que la persona no pierda masa ósea. Como le decía, medicamentos, tabaco, trastornos hormonales, cuando hay deficiencias hormonales de distintos tipos también se pueden dar. ¿El estrés? El estrés no tanto, el estrés no va a afectar la masa ósea realmente. Enfermedades autoinmunes. ¿Y dormir mal? Dormir mal no afecta tanto directamente, pero la persona que duerme mal por lo general en el día tiene conductas distintas de menos ejercicio, más cansancio, etcétera. Pero por dormir mal realmente el hueso no se afecta. ¿Y qué medicamentos, doc, pueden ayudar a esta pérdida ósea? Para pérdida ósea, ok. En número 1, tal vez los glucocorticoides, la prednisolona y eso que se utilizan en artritis y lupus, y no es que no haya que usarlos, es que hay gente que los requiere. Pero entonces uno dice, una persona que tiene artritis, lupus, que ha tomado cortisona durante 5 o 10 años y nunca se ha revisado huesos. Otro medicamento que afecta muchísimo el hueso son los medicamentos para cáncer de mama. Eso es otra cosa importantísima. También puede haber medicamentos para epilepsia que pueden afectar hueso. En menor medida, antidepresivos
Ok. Y alguno que otro por ahí, medicamentos, ¿verdad? Que a veces, sobre todo de uso crónico, pero yo diría que los principales, bueno, y nuevamente, como le decía, algunos medicamentos para HIV. Ok. Doc, ¿quiénes deberían hacerse una densitometría ósea y a qué edad? Porque eso es algo que yo considero que nosotros no tenemos esa cultura. Sí, vea, la densitometría como tal es una disciplina que utiliza dosis de radiación sumamente bajas. De hecho, que se pueden hacer hasta en niños, pero no es que vamos a hacer en todos porque no es la indicación. Entonces, a veces hay guías que dicen, bueno, después de los 65 años en mujeres, Ajá. o en aquella mujer o persona de cualquier edad que haya tenido una fractura fácil, como que yo vaya caminando ahorita y me caiga y me quiebra la cadera o una rodilla. Hay que hacer pacientes que toman cortisona, pacientes que están en tratamiento por cáncer de mama, gente que ha tenido quimioterapia. Y en general yo diría que por lo menos yo pienso que a partir de los 50 años o más o menos en la perimenopausia, sería bueno una densitometría porque ya sé con qué hueso estoy entrando a esa nueva etapa. Ajá. Exacto, para tomar las medidas correctivas, porque mucha gente se da cuenta, mira, el hueso no estaba tan bien. Ajá. Y entonces ahí la decisión de, bueno, señora, terapia de reemplazo hormonal le va a ayudar. Ajá. O si tiene contraindicación, usemos tal otra cosa. Porque algo importante es que el calcio y la vitamina D no detienen el deterioro. Entonces hay gente que dice, no tomo estrógenos, tomo calcio y con eso me vacuno. Falso. Se va a seguir descalcificando y la osteoporosis va a venir. Qué fuerte. Yo ahora estoy pensando en algo muy importante que me pasó a mí. Yo me quebré como a los 32 y fue caminando. Ay, ya me acabo de preocupar. Bueno, no, digamos, a veces hay fracturas que uno dice por mala suerte, el mecanismo de torsión o alguna cosa de esas. Ese pie siempre me lo había esguinzado. Pero siempre es bueno de tener una idea de cómo anda, ¿verdad? Porque como decían al principio, ¿verdad? Hay muchas complicaciones relacionadas con la fractura. No es solo quebrarse, es todo lo que viene a raíz de la fractura. ¿Existen algunos factores de riesgo que deben de prender algunas alertas antes de los 50, adicionales a los que más o menos hemos venido hablando? Sí, bueno, como les mencionaba, la exposición a ciertos medicamentos, etcétera. La historia familiar. Okay. Si mamá, papá o algún familiar cercano se quebró la cadera, entonces uno dice, bueno, probablemente yo siga por ese camino. Que esa es otra cosa. La gente dice, es que mi abuela se quebró la cadera o mi mamá a los 90. Sí, pero la osteoporosis no empezó a los 90. Fue que cayó sobre la cadera a los 90, pero esa persona probablemente tenía la osteoporosis a los 60, pero a los 60 uno, primero no se anda cayendo, y segundo, si se cae, no cae sobre la cadera. La cadera nada más estaba esperando que ya yo no tuviera suficientes reflejos para ese día caer mal y quebrarme. Entonces los antecedentes familiares son importantes. ¿Y cada cuánto deberíamos hacernos un control óseo? Eso ya, digamos, uno lo define según cada persona. Por ejemplo, si en ese momento te haces uno y sales bien, uno podría decir próximo entre 4, 5 o 6 años. Ahora, si es una persona que ya está en tratamiento, uno diría, bueno, hagámosle en el año para ver cómo nos va. Okay. Entonces, dependerá de cada caso, uno dice, bueno, dentro de tanto para seguimiento. Ok. Doctor, hasta el 90%, como hablábamos ahora, del pico de masa ósea se construye antes de los 30, pero el mantenimiento empieza mucho antes de la menopausia, como hemos estado hablando. ¿Qué tan prevenible es la osteosporosis? Sí, digamos, es que el hueso es un órgano vivo. La gente cree que simplemente es como un tuco de calcio que está ahí inerte. No, el hueso tiene células vivas, se está regenerando. Se dice que más o menos cada año uno regenera el 10% del esqueleto. En otras palabras, cada 10 años hemos mudado totalmente el esqueleto. ¿En serio? Sí, porque no tiene sentido tener un edificio que usted no le dé mantenimiento. El hueso todos los días tiene fracturas microscópicas, ¿verdad? Okay. Imagínese que yo agarre un edificio y lo ponga a bailar y a hacer zumba y todo. No, tal vez no se va a partir, pero va a tener fisuras. Entonces el hueso se regenera. Entonces necesitamos tenerlo saludable. ¿Cómo? Con buena alimentación, con buen ejercicio, no fumar, no tomar en exceso, no exponerlo a sustancias tóxicas que no permitan que esa reparación se dé. ¿Y el ejercicio de fuerza funciona? Todo funciona. La pesa es, porque la pesa nos han dicho que para el músculo es muy bueno, pero digamos para el es que hay un binomio. O sea, a final de cuentas yo levanto pesos, pero el que tiene que
soportar la tracción y todo es el hueso. Ajá. Entonces, el hueso calcifica si el músculo le está dando fuerza o le está exigiendo. Y también el ejercicio de impacto. Entonces, todo sirve. Correr, trotar, bailar. Que esa es otra cosa. Hay gente que dice, es que tengo osteoporosis, no puedo hacer ejercicio. Falso. Más bien, el que no hace ejercicio le va peor. ¿Por qué? Porque pierde más hueso y pierde más músculo, se vuelve más torpe, se cae más y se quiebra más. Y por ejemplo, doctor, cosas como muy bajo impacto, como caminar o así, ¿realmente ayudan? Todo ayuda, digamos. Si ya es alguien que no tiene osteoporosis y quiere mejorar masa ósea, entonces es más impacto. Por eso, por ejemplo, uno ve densidades muy altas en mujeres que han hecho tenis, que han hecho básquetbol, ¿verdad? Porque ese impacto hace que el hueso al cimbrar se calcifique más, porque tiene que soportar esa carga. Ahora, si ya es una persona que ya tiene osteoporosis, entonces, dependiendo, a veces no podemos ponerlos a alto impacto por problemas de vejiga, por otras razones de rodillas, pero sí es importante el ejercicio. Ahí se van adecuando, pero siempre el ejercicio tiene que estar presente. Doctor, ¿y la pérdida ósea se revierte o solo se detiene? Ok, en osteoporosis lo primero que se busca es que el hueso se deje de deteriorar. Ajá. Entonces ya, detener el proceso es mejoría, porque a veces la gente dice en la densitometría estoy igual. Eso es positivo. Eso es mejoría. Ahora, dependiendo del medicamento y una serie de cosas, también el hueso va a calcificar más. Entonces lo que se busca es mejorar el hueso para que esa persona en una vida normal no se fracture. Ya si la señora se subió el techo y se vino el techo, sorry. Pero digamos, sería como para que la persona en el baño se cayó, pues no se quiebre. Que si se cayó de la cama, no se quiebre. Que si levantó un nieto, no se quiebre. O sea, no tiene que ser un hueso perfecto. Tiene que ser un hueso que aguante un impacto normal. Resistente. Más las medidas de prevención. No se va, ¿verdad?, a levantar a oscuras en la noche, ni a andar en chancletas en las gradas, ¿verdad? Cosas de lógica. Sí, total. Que uno lo ve. Vea, si yo les contara todas las historias de las fracturas, después la señora y yo nos reímos, ¿verdad? Pero en el momento uno dice... Por eso me río, doctor, porque todos hemos escuchado esas historias. Doctor, y ahora hablábamos de la alimentación, ¿verdad? Obviamente siempre se sabe que una alimentación saludable, pero ¿qué papel, qué rol juega, por ejemplo, el tema de suplementación o de alimentos que contengan, por ejemplo, mucho calcio, proteína, vitamina D? Sí, bueno, la alimentación es importante siempre. Ahora, el calcio como tal no va a calcificar más el hueso. Ajá. Pero acordémonos que el hueso es un reservorio de calcio. Entonces, por ejemplo, todos los días, dependiendo de la edad, digamos que yo orino, defeco y pierdo 1 gramo de calcio. Yo tengo que reponerlo con la alimentación. Si no lo repongo, el cuerpo dice, ¿de dónde tengo que sacar el calcio? Del esqueleto. Porque el esqueleto tiene esa función también, un reservorio de calcio. Entonces, si yo tengo una persona con osteoporosis con mala alimentación, el deterioro por edad y todo se va a dar, pero también por una necesidad fisiológica de que dónde saco ese calcio. Entonces, el calcio no es que va a calcificar más, es como que yo coma mucho bistec y me va a salir músculo, no. ¿Verdad? Porque a veces la gente cree que no quiero tomar medicamentos y que el calcio me va a curar la osteoporosis. No, lo que va a hacer es que no vaya a ser peor, pero no me la va a detener si requiero algo más. La vitamina D es fundamental, que es muy prevalente la deficiencia. Y bueno, y luego todo lo demás, proteínas, etcétera, porque la gente también cree que el hueso es solo calcio. El hueso tiene grasa, tiene agua, tiene proteínas, tiene azúcares, tiene células vivas. Entonces es un órgano muy complejo. Tiene muchísimo mineral, pero tiene otro montón de compuestos que son importantes. Vale, disculpa que te interrumpa aquí. Tengo una pregunta. Las gaseosas, porque yo he escuchado que las gaseosas, para no decir marcas, hacen un deterioro de la parte ósea. Vea, todo suma, porque es que a veces la gente como que cree que esa es la causa fundamental de todo. No, digamos, dietas muy altas en proteínas, dietas altas en sal, dietas altas en cafeína, hacen que uno orine calcio y pueda deteriorar hueso. Entonces, proteína es importante, pero no una dieta cargadísima de proteína. Cargada de sal también es malo, cargada de cafeína, ya sea de gaseosas, ya sea de café, etcétera. Pero no es que el café es malo. En general hablamos de 3 bebidas con cafeína, está bien. Más de eso, entonces si es una señora posmenopáusica que toma antidepresivos,
que toma un inhibidor de bomba para el ácido del estómago, que es sedentaria, que toma 5 tazas de café al día, ¿verdad? Entonces, va sumando. Pero no es que sea la causa fundamental, pero va sumando, son puntos. Ok, no, me encanta, doctor. Y bueno, hablando del ejercicio, hablábamos ahora, me llama muchísimo la atención el tema del ejercicio de impacto, que muchas veces le tenemos miedo y como usted dice, a cierta edad uno dice, no, yo ya no brinco porque la vejiga o por esto, por aquello, pero nunca había escuchado, ¿verdad?, un beneficio tan importante como es al hueso. Sí, pero como le digo, dependerá de que el grupo de edad y la persona. claro. Sí, digamos, el hueso, porque el tema es muy apasionante de muchas cosas, el hueso tiene adentro mecanorreceptores, él tiene células que se encargan de medir la vibración. Por ejemplo, si ahorita empieza a temblar y temblar y temblar todos los días, ¿qué hace uno? Meterle más columnas a este edificio para que no se caiga, porque antes no había tantos terremotos. Lo mismo, no tiene sentido que una persona que era sedentaria, por ejemplo una secretaria que no hacía nada y empieza a correr y a hacer maratones, que el hueso sea el mismo. El hueso poco a poco va calcificando y calcificando porque al sentir esa vibración, lo que busca el hueso es no empezar a tener microfracturas o tener las menores posibles y ser más íntegro. A veces hay gente que se le va la mano, las fracturas por estrés, deportistas que más bien se les va la mano y el hueso no aguantó tampoco, ¿verdad? Claro. Pero sí el impacto ayuda y sobre todo en las primeras etapas de juventud, ¿verdad? Y adulto joven. Y en mujeres en perimenopausia, más o menos, ¿cuántas veces a la semana sería lo indicado que deberían hacer ejercicio para las que les da como un poco más de pereza el tema del ejercicio? Vea, es que el ejercicio hay que verlo más holísticamente, ¿verdad? Porque la gente ve el ejercicio como pérdida de peso. Es correcto. No. Se dice que por lo menos 150 minutos de ejercicio por semana, donde combinemos un poco de aeróbico y pesas, pero el ejercicio hay que verlo como equilibrio, hay que verlo como tono muscular, como reflejos, etcétera, y no simplemente limitarlo a, porque hay gente que dice, me pasa mucho, es que la natación no es buena para la osteoporosis, dice la gente, porque no es de impacto. Pero la natación me ayuda a coordinación, me ayuda a tono muscular, hasta la parte emocional. Entonces no es que no se pueda, sí se puede y tiene sus beneficios. Pero cada persona requerirá una evaluación por un educador físico o un profesional que sepa dónde están las fallas para ir mejorándolas. Por supuesto. Doctor, y entonces, la terapia, volviendo un poco al tema de las hormonas, la terapia hormonal y el rol que tienen dentro de la salud ósea, usted nos decía ahora que entonces el tema de los estrógenos realmente pueden apoyarnos durante esta etapa. Claro, porque básicamente, veámoslo de esta manera para resumirlo rápidamente. Yo les dije, el hueso es un órgano vivo y él se está regenerando constantemente y eso lo hace porque dentro del hueso hay 2 células que le dan mantenimiento. Es como la persona que rompe esta pared porque está dañada y la otra que llegue y la pone. Entonces, así es como actúa. Cuando a la mujer le faltan los estrógenos, las células que se encargan de destruir el hueso, las zonas dañadas, se vuelven locas, para ponerlo en términos, y empiezan a romper y romper y romper y romper y romper y romper, mientras que la que forma no le da abasto. Entonces hay un desequilibrio. Es como que yo en vez de tener un obrero que quite y otro que ponga, tengo 10 obreros y uno poquito que está rellenando. Entonces, y eso se debe a que los estrógenos gobiernan a esas células que rompen y les dicen no me rompa más de la cuenta. Se va el estrógeno, esas células hacen fiesta. Doy el estrógeno, las vuelvo a frenar. Claro. ¿Verdad? Entonces así, en términos muy coloquiales, así es como funciona. Y por eso es que dar calcio no sirve de nada, porque si yo tengo 10 rompiendo y le doy cemento a uno, no va a dar abasto. Y yo siempre le digo a la gente, la osteoporosis no es falta de calcio, es destrucción de hueso. Primero hay que frenar la destrucción y luego ya viene la reparación. O sea, chicas, la terapia hormonal no hay que tenerle miedo mientras estemos en manos de un muy buen médico que nos la indique de la manera correcta, porque a la vez la gente cree que, o sea, hay demasiados tabúes de, no, yo no quiero terapia hormonal porque me va a dar cáncer, porque me va a dar esto, me va a dar lo otro. Y la verdad es que con un buen médico podemos lograr cosas buenas y tener una vejez muchísimo más bonita. Sí, también hay algunas mujeres que les va muy bien y que el hueso no se deteriora, ¿verdad? Claro. Porque hay factores genéticos, etcétera, ¿verdad? Pero una fractura puede
bueno, una fractura, por ejemplo, de cadera, no solo mortalidad, sino discapacidad. Mucha gente tiene miedo a volver a salir a caminar. Y algo que también no nos gusta es que por lo menos en otras latitudes dicen que después de una fractura de cadera, el 20% de las señoras, los hijos ya no la pueden mantener, entonces va para un hogar de ancianos. Wow. Entonces hasta eso, y uno dice, pero eso se podía prevenir. Pero tal vez no educamos, no tomamos las medidas del caso, y entonces, sí, ahora ¿quién va a cuidar a mamá? ¿Quién la va a cambiar? No, yo trabajo, no, yo no puedo, y los hijos, y vienen los problemas. Entonces, si queremos independencia, el esqueleto nos da independencia, un esqueleto sano. Doctor, yo tengo una consulta. Hay un mito que yo me vuelo por dónde va la respuesta suya, pero me gustaría que usted lo aclare, porque me imagino que hay muchas igual que yo. Yo he escuchado muchas veces el decir que las mujeres es más normal que tengamos osteosporosis porque tenemos hijos y que en los embarazos las mujeres nos descalcificamos. Ok, no va por ahí la cosa. Digamos, bueno, hay una entidad que se llama la osteoporosis del embarazo que es muy rara. Es muy rara, es muy rara. Es mujeres que se embarazan y hacen osteoporosis pavorosa durante el embarazo, pero eso es rarísimo. Cuando el niño nace, el niño lo que trae de calcio es muy, muy, muy poco. O sea, el embarazo no descalcifica porque, vean el niño realmente es como, es cartílago, no calcificado. Lo que descalcifica es la lactancia. Porque ese niño tiene... La naturaleza es tan sabia que yo les digo a mis pacientes, vea, no venimos con un manual de cómo, ¿verdad? Entonces, la leche de una mujer en un ambiente pobre y un ambiente rico es exactamente igual. La misma cantidad de calcio y todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza dice, tiene que salir calcio en la leche materna. ¿De dónde viene? Del hueso. Aunque la mujer se tome 3 pastillas de calcio, ese calcio de la lactancia, ese calcio no va a dar a la leche materna, va al del hueso. Porque el cuerpo dice, no puedo confiar en el intestino, en cambio en el hueso ahí tengo un reservorio. Entonces la lactancia sí descalcifica, pero si la mujer da pecho, se espera 2, 3, 4 años para tener otro hijo, el hueso se recuperó. El problema era antes, que la mujer tenía un bebé, lactancia, tenía otro, entonces el pobre hueso como 15 sufrió. Tenía. Exactamente. Doctor, entonces, para no ir tan lejos, mis hijos se llevan 1 año y 7 meses. Sí. Bueno, pero solo tuve 2. Bueno, no tuve 15. pero probablemente ese hueso sí ya le dio chance de recuperarse. Entonces uno dice, bueno, después de la lactancia, Pero bueno, haces ejercicio. ahora sí haga ejercicio, aliméntese bien, porque el hueso tiene la capacidad de recuperarse. El problema es que aquellas mujeres, como le digo, que desde jóvenes y entonces el pobre hueso sufrió mucho. Qué interesante. Hablando un poco de esta parte del hueso y la osteoporosis y que hablábamos ahora de las quebraduras de la cadera, que tanto se ha normalizado, porque ahora a la gente le parece demasiado normal que los adultos mayores se caigan y se quiebren. O sea, ahora todo el mundo es como, ay, es que mi abuelita se quebró, ay, es que mi... Y el implante de cadera. Ajá, o sea, esto se ha normalizado de una manera, creo que ya muy generacional y creo que tal vez tiene un poco que ver con la condena que tuvieron muchas mujeres de no poder recibir terapia hormonal por todo lo que pasó. ¿Qué opciones de tratamiento existen hoy? ¿Y cómo hacemos para dejar de normalizar esto, verdad? Porque yo creo que la gente piensa que los adultos mayores son igual a una quebradura de cadera. Ok, pero tal vez para meter un poquito la cuchara ahí. No solo la cadera, la primera fractura que muchas veces avisa es esta y nadie le pone la atención porque me caí y metí. Entonces la gente dice, doctor, sellé bien, entonces no tengo osteoporosis. Falso, no tiene nada que ver el sellar con osteoporosis. La que sigue es columna. Okay. Columna empieza a aumentar la prevalencia a partir de los 50, 55 años. Es una fractura que empieza joven. De hecho, que hay un estudio en Latinoamérica que se llama Estudio Lavos que demostró que el 15% de las mujeres posmenopáusicas tienen fracturas vertebrales y la mayor parte no están diagnosticadas. Entonces, ok, ¿cuántas mujeres de 60 a 65 me duele la espalda? Ajá. Un día me dio un centonazo, me dolió la espalda, me pusieron ahí cosas, y al mes se me quitó el dolor, pero quedó una vértebra quebrada. Al quebrarse las vértebras, no solo cambia la dinámica de los músculos y demás, sino que el tórax se hace más pequeño, tenemos menos capacidad de respirar,
una gripe ya nos pega más, se me hizo una neumonía, ya no aguanto tanto a correr porque ya no tengo suficiente capacidad de aire, más otro montón de cosas que se dan. Y luego viene la de cadera, que es más tardía, pero no quiere decir que por una fractura de cadera, ¿cuántas venían ya quebrándose otras cosas? El otro problema de la fractura de cadera es que por lo general requieren cirugía. Ajá. ¿Cuánto le cuesta al Seguro Social una fractura? Ya como estamos. Una cama, no hay especialistas. ¿Cuánto se sufre, verdad? O sea, Y la recuperación. Entonces, opciones de tratamiento sí hay. Entonces, primero es la prevención. Ya cuando hay fractura, hay medicamentos que hay distintos que se pueden utilizar. Generalmente esos medicamentos se dan cíclicamente, porque antes se pensaba que era permanente, o hay gente que dice que solo 3 años, falso, porque se da tratamiento, se mejora el hueso, se quita el medicamento, dependiendo cuál medicamento, pero el hueso luego vuelve a perder, entonces hay que reiniciar. Y hay otro medicamento, no voy a decir nombres, por ahí, que no se puede suspender de golpe, porque si se suspende de golpe, el hueso empieza a perderse rápidamente y se han descrito fracturas espontáneas múltiples vertebrales. O sea, la señora que dejó el tratamiento porque ya le dio pereza comprarlo y al año apareció con 4 vértebras que se quebraron de un solo tiro. No. Entonces, o sea, lo que quiero decir con esto no es asustar, simplemente que como cualquier enfermedad hay que tomarla seriamente. Total. Y no porque la vecina me dijo que este medicamento y que ya no lo... No. Tienen que ser bien guiadas. Y no irnos a llenar ahí a la macrobiótica con un montón de medicamentos que supuestamente nos ayudan para el hueso y aquí y allá. Y sí, porque lo vemos en Google. Ajá, no, y en TikTok o en Instagram o lo que sea, y que todo el mundo aquí tome como si fueran confites. Exacto. Y luego asesorarse igual que con todo, ¿verdad? Yo siempre también digo, bueno, yo no me voy a meter en un campo de neurología porque eso no soy neurólogo. Pero entonces, si hay un tratamiento, que se guíen con alguien que esté acostumbrado a tratar osteoporosis, porque a veces otras personas quitan el medicamento y uno cuando llega uno dice, ¿pero quién se lo quitó y por qué se lo quitó? ¿Verdad? Entonces, tener cuidado porque son tratamientos que sí requieren un tiempo y un seguimiento. ¿Cada cuánto deberíamos, ya una mujer que esté en menopausia, debería visitar a un médico especialista en esto? Depende, que no sea opcional, digamos. No, digamos, yo diría que lo primero sería dentro de así como se hace mamografía, se hacen otras cosas, hacer densitometría inicialmente. De acuerdo a cómo salga, entonces ya se define, bueno, requiere seguimiento cada tanto, ¿verdad? Habrá algunas, como les dije, que les va muy bien, nunca van a tener osteoporosis. Hay otras que desde el principio ya vienen con hueso que no está muy bien, entonces requieren un seguimiento anual, por ejemplo. Habrá otras que sobre el camino pasarán ciertas cosas, cáncer de mama, les dan medicamentos inhibidores de aromatasa, entonces hay que estar pendientes de ellas. Está la que se fractura, por ejemplo, entonces todo requiere, sobre la marcha se va viendo. Y es que para las que nunca se han fracturado, ¿vos alguna vez no, verdad? Nunca. Duele que nadie, o sea, es demasiado doloroso, o sea, no sé, mi fractura fue muy dolorosa, tengo que decirlo. Doc, derribemos algunos mitos que usted quiera tocar. Mitos. Bueno, yo creo que de los tantos, ¿verdad? Ese que ya mencioné, que no pueden hacer ejercicio, ¿verdad? Porque entonces la gente cree que no. Luego, ya lo mencioné, que con el calcio ya es suficiente, ¿verdad? Nada que ver. Otro mito, bueno, o más bien una confusión, es que la gente confunde desgaste con osteoporosis, que no es lo mismo. Desgaste es artrosis, es el desgaste de los pegues, de las articulaciones. No tiene que ver directamente con el hueso, ¿verdad? Entonces son cosas distintas. Otro mito, que es solo de mujeres. Decimos una de cada 3 mujeres después de los 50, 1 de cada 5 hombres después de los 50 años de edad tiene osteoporosis. Y la mortalidad por fractura de cadera en hombres es superior que en mujeres. ¿En serio? Morimos más. Más que nada es porque los hombres generalmente tenemos más comorbilidades, más diabetes de más tiempo, más hipertensión, más cardiopatía, entonces nos va peor con la fractura. Wow, qué interesante. No, sin palabras, y además me llama muchísimo la atención porque cuando uno habla de osteoporosis, tal vez un endocrinólogo no es el primer especialista que se le viene a uno a la mente, doctor. Entonces me ha encantado poder hablar con usted hoy porque además cuando nos explica todo el tema de cómo está relacionado una vez más la pérdida de estrógenos con todo esto, ¿verdad? Y cómo una vez más entendemos que por un lado un estilo de vida saludable, el hacer ejercicio e incluso el valorar terapias de reemplazo hormonal nos pueden ayudar. Es como
que nos amplía el panorama y nos hace entender un montón de cosas. Sí, y bueno, sí, es que osteoporosis, bueno, es un área de endocrinología, ¿verdad? Lo que pasa es que, y está muy repartida, ¿verdad? Porque también no lo mencioné, hay osteoporosis por cáncer, por ejemplo. Ajá, eso hay sí. osteoporosis por problemas de insuficiencia renal, hay osteoporosis por problemas de las glándulas paratiroideas. Entonces, no solo es hormonas sexuales, hay otras hormonas que tienen que ver. Incluso, por ejemplo, las personas que viven con diabetes, es interesante, la gente con diabetes no nos hacen muchas veces tanta osteoporosis por densitometría, no pierden tanto hueso, cuando se hace la densitometría salen bastante bien o normales, pero se quiebran como si tuvieran osteoporosis. Porque la persona con diabetes no afecta tanto el calcio, sino la estructura. Es como que yo tengo un edificio donde lo que se daña es la varilla y no el cemento. Entonces se fracturan con más facilidad. Entonces, por eso es importante conocer el tema, porque nos pasa que a veces la persona dice, no salí tan mal, y resulta que sí se terminó fracturando, pero es porque tal vez no se vio bien cómo estaba el asunto. Y luego también para saber interpretar la densitometría a la luz de todo lo que les decía, no es solo la densitometría. En densitometría se dice, no se puede diagnosticar solo con densitometría, tenemos que tener todo el panorama para poder hacer el plan estratégico para cada persona y definir cuál es el riesgo de fractura, porque todos tenemos riesgo de fractura, hasta un futbolista, ¿verdad? Pero lo que no queremos es que una persona ya con cierta edad termine con una fractura, porque sí da mucha morbimortalidad. Doctor, si una mujer en perimenopausia nos está escuchando hoy, ¿qué debería hacer mañana mismo por sus huesos? Bueno, ¿qué debería hacer? Bueno, no, yo creo que como todo, en cualquier área de medicina, hacer una recapitulación de cómo estamos con el ejercicio, cómo estamos con la alimentación, si estamos fumando goodbye, dejar el tabaco cuanto antes, no tomar en exceso licor y evaluar cómo están sus huesos. Si el hueso, para por lo menos ya saber una fotografía de cómo estoy hoy, para ver qué va a pasar más adelante, o si ya hay que empezar a hacer algún tipo de terapia. ¿Y qué le podemos decir a estas mujeres que creen que la osteosporosis es parte inevitable de envejecer? Bueno, parte inevitable no, ¿verdad? O sea, es un proceso que viene asociado a la edad, ¿verdad? Los hombres también podemos, pero hay tratamientos, hay cómo detener, ¿verdad? Es como que yo diga que para la diabetes no hay nada, porque la diabetes viene con los años. O para las arrugas no hay nada, si hay cositas ahora, ¿verdad? Sí. O que, no sé, que para el corazón no hay nada. O sea, estaba mucho ese mito de que la osteoporosis no tenía cura ni tratamiento. Falso. Si hay tratamientos, hay mejoría y podemos, incluso hasta desde otras perspectivas, prevención de fracturas. ¿Cuánta gente toma medicamentos para dormir? Se levanta medio ¿verdad? Somnoliento y se cae y se quiebra. Entonces también eso, ¿cuánta gente tiene cataratas que no se ha operado y se anda cayendo? Y entonces al mejorar la catarata se caen menos. ¿Cuánta gente no tiene una luz para cuando se levanta en la noche a orinar, poner la luz, ¿verdad? Y sí, porque puede haber una cobija, una almohada, un juguete y se resbalan y se quiebran. Entonces también va desde la prevención, desde otra perspectiva. No solo el hueso, sino en general todo lo que va alrededor de la osteoporosis. Muchísimas gracias, doctor Luis, por traer ciencia, claridad y prevención a una conversación que se puede ayudar a cambiarle la vida a muchísimas mujeres. Este episodio nos recuerda algo clave: cuidar nuestros huesos es cuidar nuestra independencia futura. Doc, demasiadas gracias, porque qué buen episodio, qué buen tema. Y de verdad, bienvenido a este proyecto. De verdad nos ilusiona mucho porque sabemos que sabe mucho y que va a ayudar a muchas mujeres en este proceso, y que lo vamos a tener ojalá en el festival y en todo lo que tengamos en Sin Reglas. Bueno, con mucho gusto, ahí estamos. Me avisan con tiempo y encantado. Y chicas, compartan este episodio. De verdad que eso es muy poderoso, porque ahora estaba pensando en que cuántas chicas ahora están vapeando desde los 9, 10 años y que no pensamos en todo esto que estamos hablando, así que creo que es un mensaje muy positivo. Y esto fue Sin Reglas Podcast, conversaciones sin tabúes para mujeres que quieren tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, salud hormonal y su futuro. Nos vemos en el próximo episodio a las 6 de la tarde los jueves. Bye. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas.
nos despedimos. Puedes encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.